Buenas noches, chicos. En el último video vimos las medidas y técnicas de desempeño que se podían tener en cuenta al momento de evaluar alguna técnica de serie estacionaria vista. Entre ellas encontramos el MAT, el MSI, el RMS y el MAP. Además, los límites para ver qué tan estrecho eran estos indicadores. Cabe aclarar que estas medidas de desempeño no necesariamente se usan solo para promedios móviles simples. Pueden ser usadas para todas las técnicas de series estacionarias vistas hasta el momento. Promedios simples, promedios móviles ponderados y además suavizaciones exponenciales simples. Para todas son útiles. Ahora bien, veremos la última técnica para pronósticos estacionarios que va a ser muy útil. Esta es la suavización exponencial simple. Esta suavización exponencial tiene dos ventajas muy importantes con respecto a las técnicas vistas anteriormente. Las ventajas son, primero, no necesitamos una gran cantidad de almacenamiento de datos. Esto sí sucedía en las otras técnicas que necesitamos calcular tener muchos datos en cuenta para calcular las medidas. Y la segunda de ellas es que puede facilitarse un modelo de optimización. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes recuerdan que las anteriores técnicas de pronóstico nosotros teníamos promedios móviles simples para 3, 4 y 5 semanas, y dentro de ellas encontrábamos cuál tenía el menor indicador de desempeño. Sin embargo, eso no garantiza que siendo el MAT 4 más pequeño, no quiere decir que en la 7 o en la 8 no esté más pequeño. De hecho, podemos comparar con 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Y nunca estaremos seguros si en realidad encontramos cuál es la mejor técnica que reduzca el MAT. Por otro lado, esta técnica de sucesión exponencial simple sí permite garantizar eso a través de modelos de optimización, lo cual es una gran ventaja. Ahora bien, es importante aclarar que esta técnica de sucesión exponencial simple requiere un dato semilla. ¿Qué significa esto? Para todas las suavizaciones que veamos de aquí en adelante es necesario obtener el último comportamiento observado de la demanda. Es decir, para un pronóstico futuro requeriremos la demanda del periodo base o periodo anterior y el pronóstico anterior o pronóstico base para ese periodo. Además, requeriremos una constante de suavización, alfa. Esta constante de suavización no es más que una constante que asocia un peso al último comportamiento observado de la demanda. Y como asocia un peso, se puede tener en otras palabras que es una constante de ponderación, por lo cual puede oscilar entre 0 y 1. Ahora bien, si simplificamos esta ecuación de arriba, y les sugiero que por favor lo hagan a mano también, podremos evidenciar que el pronóstico futuro no es más que el pronóstico inmediatamente anterior más la constante de suavización por la demanda real menos el pronóstico en este periodo. Y en otras palabras, ustedes ya conocen qué es esta expresión de acá. Esta expresión no es más que un error. El error siempre va a ser la demanda real menos el pronóstico en ese periodo, por lo cual el pronóstico futuro se va a reducir al pronóstico en el periodo inmediatamente anterior más la constante de suavización por el error. Esta expresión de acá nos va a permitir hacer los cálculos mucho más fáciles en Excel o en algún modelo de optimización o en R. Entonces será importante que le demos un valor a nuestra constante alfa. En este caso, la constante de suavización alfa le vamos a dar el valor de 0.5. Ahora bien, en este método de suavización exponencial, como les mencioné anteriormente, es necesario inicializar y tener un dato de partida, un último comportamiento observado de la demanda. ¿Qué significa eso? Significa que para nosotros poder pronosticar la demanda de la primera semana, necesitamos conocer un dato anterior de partida. Y en este caso no lo tenemos. No tenemos un dato anterior para poder inicializar esto. Por lo cual se sugieren varios caminos. Uno de ellos es simplemente tomar el valor de la demanda real como nuestro dato inicial de partida. Y el otro puede ser calcular el promedio de los datos de demanda obtenidos. No hay un mejor método o mejor camino a seguir para inicializar la información. Sin embargo, pueden encontrarse muchísimas y cualquiera es útil. En este caso vamos a inicializar, que también recibe el nombre de sembrar una semilla. Para inicializar estos datos vamos a dar el promedio de la demanda real. Listo, este dato de partida es 33,13. Con este dato de partida ya podemos encontrar cuál es el error del pronóstico, el cual es la demanda real menos el pronóstico. Una vez calculado el error, ya podemos proceder a aplicar nuestra técnica de suavización exponencial. Entonces, el pronóstico de la demanda, el pronóstico por la semana número 2 no va a ser más que otra cosa que nuestro resultado del pronóstico más la constante de suavización, la vamos a fijar multiplicada por nuestro error. Y a su vez el error va a ser también
la demanda real menos este valor. Teniendo estos datos ya podemos correr la fórmula y calcular cuál va a ser el pronóstico para la semana número 25. Obtenemos que el pronóstico para la semana 25 no va a ser más que otra cosa que el pronóstico anterior, es decir, el de la semana 24, sumado más la constante de suavización multiplicada por el error. Y como lo hemos venido trabajando antes, el pronóstico de ahí en adelante para las siguientes semanas, el proyectado a futuro, no va a ser más que el último dato de pronóstico calculado. Estos datos los vamos a tener en cuenta. Listo. Ahora es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el error. Este error no lo vamos a poner en valor absoluto como hicimos con las medidas de desempeño, sino que los vamos a dejar así. ¿Por qué va a ser importante ello? Porque nos va a permitir conocer si estamos equivocados por defecto o por exceso. No olviden que una equivocación por defecto es en este caso que nuestra demanda real era 40, pero nuestro pronóstico arrojó que era 33,13. Entonces nos estamos equivocando por defecto porque estamos teniendo en cuenta un pronóstico que no nos va a satisfacer por completo la demanda. Y equivocarnos por defecto es cuando el error es negativo, ya que nuestra demanda real va a ser mucho más pequeña de lo que en realidad arroja el pronóstico, es decir, que estamos acumulando inventario. Listo, una vez teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a proceder a mirar una medida de desempeño para saber si nuestro pronóstico está bien o no. En este caso, por facilidad del método, vamos a utilizar un indicador MAT. No olviden que cualquier medida de desempeño sirve y el MAT suele ser más práctico porque es más fácil de calcular. En este caso noten que el MAT que nos dio es de 5.35 unidades, es decir que para este pronóstico obtenido para la semana 25 de 30.07 podemos tener más o menos 5.35, es decir 35.42 o 24.71. Ahora bien, no olviden que en nuestra anterior medida de desempeño hecho para los promedios móviles simples, nos dimos cuenta que el mejor MAT de todos era el del promedio móvil simple para 4 semanas, ya que el MAT era de 5.24, es decir que aún no hemos alcanzado ese valor. Pero aquí viene la ventaja del método de suavización exponencial simple. Esa ventaja es que el MAT depende únicamente de nuestro valor de la constante de suavización. Por lo tanto, podemos utilizar la herramienta Solver para encontrar el valor alfa más óptimo. Para proceder a encontrar la herramienta Solver, los que conocen optimización de operaciones y modelado matemático ya saben cómo usarlo. Los que no, les voy a dar una herramienta muy útil. Solver es un software de optimización que tiene Excel. Entonces, para utilizarla, vamos a la pestaña Datos, vamos a Solver, le damos clic y le damos qué objetivo queremos establecer. Queremos minimizar el valor del MAT. Recuerden que en estrategias de operaciones siempre el objetivo va a ser obtener el menor error posible. Cambiando las celdas de variables, ¿qué variable queremos cambiar? El valor de alfa, que es nuestra constante de suavización. En este caso, ustedes suelen usar el motor Simplex LP para problemas de programación lineal. Sin embargo, aquí vamos a usar GRG Nonlinear, ya que este método de resolución permite resolver problemas de Solver que no son lineales suavizados. Esa suavización es exponencial y no es lineal. Entonces tengan cuidado con eso porque de pronto le dan LP y LP les bota un error. Le dan resolver y aquí Solver dice que encontró una solución. Le damos a aceptar y nos dice que la solución es que alfa sea 0. Entonces esto puede sonar un poco chistoso, por ello les voy a dar una recomendación muy importante. La recomendación es la siguiente, es que según la práctica es muy importante que se tenga en cuenta que el coeficiente de suavización exponencial oscila entre 0.01 y 0.3, es decir, sea mayor o igual a 0.1 y menor o igual a 0.3. Esto por dos razones importantes. En primera instancia tenemos qué pasaría con el coeficiente de suavización exponencial de 0. Ustedes recuerdan que el pronóstico siempre debe intentar simular o estar lo más cercano posible a la demanda. Aquí, con un coeficiente de suavización de 0, ni siquiera intenta ajustarse a la demanda. Es algo que no es un poco incoherente y no nos sirve mucho, ya que si no intenta ajustarse los errores van a ser muy altos y no va a ser un pronóstico adecuado. Eso es el error con respecto al coeficiente de suavización exponencial de 0. Ahora, yéndonos al caso extremo totalmente opuesto, ¿qué pasa si el coeficiente de suavización exponencial es 1? Cuando es 1, notamos que la demanda del pronóstico se ajusta al último comportamiento observado. Es decir, si la demanda fue 40, en el próximo periodo será 40. Si fue 35, en el próximo periodo será 35. Y esto no es muy bueno porque está
ajustándose a hacer exactamente el mismo comportamiento de la demanda, pero lo está haciendo un periodo después. Entonces esto no es recomendable ni útil al momento de hacer un pronóstico de solución exponencial simple, porque está saltando de un lado a otro. Por ello, debemos ir nuevamente a la herramienta de Solver y esta vez establecer estas restricciones al modelo. Vamos a Solver, el objetivo va a ser el mismo, queremos minimizar el error del pronóstico, cambian las celdas variables del coeficiente de selección exponencial sujeto a las restricciones. Aquí vamos a agregar las restricciones. La primera de ellas es que nuestro coeficiente de solución exponencial sea menor o igual a 0.3, agregar, y la otra es que nuestro coeficiente de solución exponencial sea mayor o igual a 0.01, agregar, aceptar. Le damos a aceptar, luego cancelar. Aquí ya tenemos nuestras dos restricciones, nuestros objetivos. Le damos GRG Nonlinear y le damos resolver. Aquí podemos encontrar que Solver ya encontró una solución y es una solución óptima. Le damos a aceptar y nos dice que nuestro coeficiente de suavización exponencial más útil es 0.01. Ahora miren que este 0.01 me está obteniendo un MAT de 4.72. Hasta el momento es el MAT más pequeño. Si volvemos a nuestra serie estacionaria para las medidas de desempeño, era 5.24 el MAT el mejor MAT para el promedio móvil simple de 4 semanas. Miren cómo cambió y nos permitió obtener el óptimo, 4.72 error en el MAT. Entonces, la ventaja fundamental que tiene este método. Hay que aclarar que este método también se puede utilizar en R. En un próximo video les explicaré cómo se hace para introducir el método de solución exponencial simple para series estacionarias en R. Pero por lo pronto es importante aclarar un par de cosas importantes. Lo primero es que este método no siempre va a ser el mejor. De hecho, van a haber ocasiones en que un conjunto de datos con un método de pronóstico estacionario, ya sea promedio móvil simple o promedio móvil ponderado, va a arrojar un error de pronóstico mucho menor al que arroja una suavización exponencial simple. Entonces no siempre va a ser el mejor criterio. Y esto es lo que hace difícil el momento de establecer pronósticos para series estacionarias. En la materia de planeación y control de operaciones de inventarios, no siempre va a haber un mejor método para hacer pronósticos. Siempre el estudiante y el profesor van a estar constantemente buscando los mejores métodos para optimizar el pronóstico, pero no siempre se va a comportar igual, por lo cual es una tarea un poco complicada al momento de calcular pronóstico. Lo segundo es que no es necesario hacer un intervalo de confianza. Por lo que les decía en el video anterior, el intervalo de confianza para un MAT, entre más pequeño es el MAT, el intervalo de confianza va a ser más estrecho. Y ya sabemos que este es el menor entre todos los que hemos calculado de los MATs anteriores. Por lo tanto, ya sabemos que para un MAT de 4.72, este pronóstico de 33,11 va a tener un intervalo de confianza muy pequeño y es muy probable que el pronóstico dé como resultado para la semana 25 33,11. Por lo tanto, no es muy apropiado aplicar intervalos de confianza porque ya sabemos que al ser el MAT muy pequeño, nos encontramos un intervalo de confianza más pequeño, más estrecho y con mayor seguridad vamos a apuntar a este resultado. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias.